Bien, entonces vamos a seguir de una vez con las alteraciones del contenido en la expresión del pensamiento. Ahí hablaremos básicamente de las siguientes condiciones. Vamos a hablar de las ideas sobrevaloradas o distorsiones cognitivas. Vamos a hablar de las ideas delirantes. Vamos a hablar de las ideas obsesivas. Y vamos a hacer una mención particular por la relevancia clínica que tienen a las ideas de muerte, pero nos vamos a dar cuenta que en realidad ellas son una de las tres primeras. O sea, en realidad vamos a hablar de ideas sobrevaloradas, de ideas obsesivas y de ideas delirantes. Para empezar, recuerden que en semiología debemos hablar de qué es lo normal. Ya aquí no vamos a ver el cómo hablan los pacientes, porque eso lo mencionamos en el video anterior. Ahí hablábamos de las alteraciones de la forma, el cómo se comunican los pacientes. Aquí ya vamos a ver es el qué comunican los pacientes. ¿Qué es lo normal en la manera en la que, no en la manera, perdón, qué es lo normal en lo que comunicamos los seres humanos, en el contenido? Hombre, por Dios, esa es una tarea muy brava. Esa es una tarea muy brava, muy difícil de definir, porque aquí podríamos entrar con conceptos filosóficos, sociológicos, antropológicos. Mejor dicho, nos metemos en camisa de once varas porque pues nadie va a decir exactamente qué es lo normal en lo que comunicamos los seres humanos, porque de alguna manera en todo habrá razón de lo que se nos esté afirmando. Entonces los médicos tenemos que ser eclécticos y tenemos que ser pragmáticos. Recuerden que eso es muy importante en el ejercicio de la medicina. Y siendo eclécticos y siendo pragmáticos, nosotros vamos a dar, finalmente son conceptos y esos conceptos nos van a ayudar a dar diagnósticos que nos van a ayudar a resolver las situaciones es en los servicios de urgencias, en el servicio de consulta externa, en el servicio de hospitalización. Entonces, dando ese marco de referencia y solo dentro de ese marco de referencia y no hablando de otras cosas, vamos a decir que lo que vamos a considerar como un discurso dentro de la normalidad en su contenido, pues es aquel que se adecue a una vivencia objetivable de la realidad, no a la realidad. Yo no me voy a poner a definirles aquí qué es la realidad. ¿Por qué? Porque es que, en serio, si ustedes ven esos documentales que hay de Stephen Hawking, más de uno en Discovery o en History, en distintos, pues evidentemente con nuestro nivel de sensopercepción, que es el capítulo que sigue, esperemos estarlo haciendo ya mañana, con nuestro nivel de sensopercepción nosotros solamente tenemos apreciaciones de la realidad, es decir, vemos una cara de la realidad y además la vemos sesgada y no la vemos completa y probablemente así no sea. Entonces, si uno se agarra a meterse ahí, no, pues termina que mal, no sabe ni entonces de qué atenerse y de a qué aferrarse, ¿no? Pero sí podemos decir que con nuestro sistema sensorial, con nuestros ojitos, como funcionan de bacano, es que en serio, pónganse a pensar en la fisiología de esa vaina, los conos, los bastones, la retina, el segundo par, cómo la información se integra inicialmente aquí occipital y luego cómo todo el contenido, con toda la capacidad del encéfalo es que somos capaces de ver y vemos con la profundidad que vemos los seres humanos y no todos los colores, pero una amplia gama de colores. A ver, María, pues tenemos una fisiología muy bacana. Piensen en el oído, piensen en el olfato, piensen en el gusto, piensen en el tacto, en la propiocepción. Pues miren, con lo que tenemos, con lo que tenemos fisiológicamente, que no es perfecto, pero sí que está muy bien, y con una serie de conceptos básicos respecto a la temporalidad. ¿Qué es la temporalidad? Pues que en este universo en el que vivimos,
es decir, en el que se da nuestro lapso vital, esos 70, 80 o 90 años que ojalá vivamos muy bien vividos. Con ese lapso temporal, sabemos que el tiempo tiene una cronología que está dependiendo de cómo gira nuestro planeta sobre sí mismo y alrededor del Sol, que dependiendo de eso, el tiempo tiene un antes, una hora y va a tener un después, y esa vaina es irreversible y que ya, pues, no hay más que hacer con base en esta realidad, pues, temporalidad. Que nuestro cuerpo tiene una espacialidad y que se ubica en esa espacialidad y que tenemos con base en esa propiocepción, pues que estamos parados, así en realidad estemos de cabeza en el planeta, pero estamos parados por la gravedad y entonces sentimos el planeta así y lo vivimos así, entonces espacialidad, que habiendo muchas causas y habiendo muchas posibles consecuencias, pues normalmente tenemos causas y efectos y que esos efectos se pueden convertir en nuevas causas, entonces causalidad. Cuando uno acepta esas vainas y cuando uno construye con base en información colateral aportada, no solo entonces lo que nos dice el paciente que sería la información principal, sino también la información colateral, la de los familiares, la de los allegados, la de las cosas que nosotros mismos obtenemos en el examen mental y en la historia clínica. Entonces podemos construirnos una representación objetivable de la realidad. Que conste que yo no definí la realidad, que conste que yo estoy definiendo que los seres humanos tenemos representaciones objetivables de la realidad. Entonces yo voy a coger cualquier cosa que tenga yo por aquí a mano, voy a coger este aparato. Este aparato que aquí que ustedes están viendo en este momento en tiempo real, comillas, a través de una tecnología y que es un YouTube, pues es un cargador de un celular, ¿cierto? Y es un cargador que es negro, que tiene esta forma, que pues así vista así parecería de alguna manera un cuadradito, que así pues tendría algo de ovalado y que tiene dos paticas que son las que se meten en el enchufe y que son plateadas. Yo no sé si en otra dimensión este aparato sea de otro color y de otra forma y tenga otras utilidades, pero en este plano y en esta realidad objetiva les puedo apostar a que ustedes y yo compartimos una percepción similar y de un uso de este objeto. Entonces este objeto hace parte de de una realidad objetiva. Entonces, de lo que nos pegamos los médicos, que es lo que nos interesa, ayudar a las personas, diremos que si bien definir un contenido normal del pensamiento es muy difícil, pues será aquel que se adecue a una vivencia objetiva de la realidad. Cuando no se adecue a esa vivencia objetiva de la realidad, pues esa expresión del pensamiento probablemente sea de aquella que vamos a denominar que no corresponde a la normalidad. No hay un término eupsiquia, ¿cierto? No lo usamos, aunque mire que lo podríamos acuñar fácilmente. ¿Y qué diríamos de una persona eupsíquica? Pues diríamos que es esa persona que en teoría no tiene alteraciones en el contenido, en la expresión del pensamiento. Sin embargo, yo, entre chiste y chanza, pero también muy en serio, pretendo al final de esta charla demostrarles que los seres humanos en realidad no existe un ser humano eupsíquico. Esa vaina no existe. Vamos a ver si los logro convencer o no. Lo cierto es que el pensamiento normal tiene un proceso de desarrollo que varios autores lo han descrito, pero probablemente uno de los que más usamos porque fue muy didáctico fue Piaget, y entonces nos va contando cómo los niños van pasando de etapas preoperacionales a etapas operacionales, a los rudimentos de un pensamiento abstracto y que usamos el pensamiento mágico como potestad del ser humano y una cosa maravillosa además que si quieren ver, entre otras, de dónde sale el pensamiento mágico, pues ojalá vayan y miren el videito que se llama Conceptos Psicodinámicos, que aquí está. Entonces,
la etapa preoperacional pues es normal en un momento de la vida, la etapa operacional es un momento en otro, utilizar en el intermedio los pensamientos mágicos e incluso cuando tenemos pensamiento abstracto, la verdad es que también tenemos pensamientos de carácter mágico, todo eso hará parte del repertorio y de la vivencia normal de la psique humana y es considerable, perfectamente se puede considerar como normal. ¿Listo? Entonces ahí ya hablaríamos de, bueno, entonces, ¿qué es lo normal? Pues lo normal es una conversación como la que en este momento estamos teniendo ustedes y yo. Eso hace parte de la normalidad. Ahora, empecemos entonces ahora sí con las alteraciones. Vamos a empezar por las ideas sobrevaloradas. ¿Qué es una idea sobrevalorada? Como su nombre lo indica, una idea sobrevalorada es aquella que tiene una alta carga afectiva que la acompaña y que por esa alta carga afectiva ya tiene un rango de distorsión de esa realidad objetivable. Las ideas sobrevaloradas uno las podría subclasificar en las ideas sobrevaloradas que describimos de verdad en los exámenes mentales, que son las francamente patológicas, y en las ideas sobrevaloradas que tenemos el resto de los seres humanos. Por eso les decía que en realidad no habría ese concepto, esa palabra de psiquia, por eso no existe y no se usa, porque es que nadie está verdaderamente psíquico. ¿No me creen? Ah, vean, vamos a hablar de ideas sobrevaloradas, de las comunes y corrientes, de las que les garantizo que ustedes y que yo tenemos, y que tenemos todos los seres humanos. Cojamos ejemplos fáciles al principio. Pensemos en el gusto o el disgusto por el orden. Cuando usted sienta a una persona que no le interesa mucho el orden en las cosas y usted sienta a una persona que le interesa mucho el orden en las cosas, eso es una cosa linda de ver. Usted ve el discurso de distorsiones cognitivas o ideas sobrevaloradas de este y usted ve el discurso de distorsiones cognitivas e ideas sobrevaloradas de este. Y usted agárralos a hablar y verá. Entonces, el que le gusta el orden. Es que yo no entiendo, mira, es que es más fácil encontrar las cosas cuando tú tienes entonces el tamaño y el color y la forma y la vaina, entonces es más, yo quisiera que tú te volvieras ordenado, y piensen que son una pareja, ¿no? Y por el otro lado, no, pero mira, es que eso no es importante, a mí me gusta llegar y tirar la ropa en donde caiga, porque es que ¿cuál es el problema? Además, después yo ya la había acumulada y voy y la llevo a la lavadora y listo, y yo no, entonces antes tengo más tiempo para disfrutar para mí. Cada uno está dando argumentos que podrían ser válidos en cualquier momento de la realidad y para ustedes y para mí probablemente nos alineamos a uno o al otro lado y la verdad es que nadie tiene la razón, porque tiene tanta razón el que le gusta el desorden como tiene tanta razón el que le gusta el orden. Hay un viejo adagio que en este momento se me escapa de quién es, no sé por qué me suena a Descartes, pero no estoy seguro, que decía que la razón es la única cosa que está equitativamente repartida en los seres humanos, porque todo el mundo cree que la tiene. ¿Sí? Entonces, ¿y a punta de qué es? A punta de ideas sobrevaloradas, porque finalmente es mi carga emocional del disfrute de mis cosas y de mi tiempo que me hace no valorar el orden, o es mi carga emocional de disfrutar del orden la que me hace valorarlo. Eso es así de sencillo. Y tiene razón este y tiene razón esta. O este y viceversa. O este y este con este y esta con esta. Y en el mismo sentido. Y marrano con marrano. Y como toda la reina diría, ¿cierto? Todo el mundo tiene razón en eso. Entonces, ahí vemos ejemplos de ideas sobrevaloradas. ¿No les gustó ese ejemplo? Ah, bueno. Piensen en los deportes. Cuando una persona es hincha de un equipo de fútbol, usted ve que para la persona ese es el mejor equipo de fútbol del mundo. Y la persona le dice, sí, es que este es el mejor equipo del mundo, porque es que yo lo amo. Mire cómo se lo está diciendo, ¿cierto? Porque yo, allá le demostró la idea sobrevalorada. Pero usted le muestra videos de otro equipo que sea superior y que vaya mejor en la tabla y le dice, venga, pero mire, ¿y cómo ve este equipo? No, ese equipo es bueno también, claro. No, pero para mí, esa es la clásica idea sobrevalorada. Todos los seres humanos tenemos ideas sobrevaloradas. Ahora, lo que pasa es que las ideas sobrevaloradas, ahí y en la medida en la que yo sepa que mis ideas sobrevaloradas yo tengo derecho a tenerlas,
tengo derecho a expresarlas, llámese a compartirlas, pero tengo el deber de no imponerlas, porque de las cosas hermosas de entender esto es cuando uno entiende, y ahí como dice un colega y amigo, dice, es que cuando uno estudia psiquiatría, esa vaina sirve no solo para los demás, sirve también para uno, ¿cierto? Pero uno no puede estudiar psiquiatría para eso, ¿no? Pilas. Tiene que estudiar psiquiatría porque esté convencido de que quiere ayudar a las personas con este tipo de patologías y no venir a resolver los problemas propios. Porque es que para no resolver los problemas propios es más económico en todo sentido. Hágase su psicoterapia y verá, y no tiene que motivarse a hacer una cosa que a veces no disfruta de los pacientes. Y el primer elemento de la psiquiatría es disfrutar de los pacientes. Pero bueno, ahí parezco ya circunstancial. Espero que estén pendientes. A lo que voy es a que hay ideas sobrevaloradas de ideas sobrevaloradas. Y uno de los elementos que empieza a hacer que una idea sobrevalorada ya no se comporte tan bien es cuando se me olvida que yo no tengo derecho a imponerle mis ideas sobrevaloradas a nadie. Que yo asertivamente tengo derecho a pedir que se me respete mi desorden, por seguir con el primer ejemplo, o pedir que se me respete mi orden, pero yo no puedo andar creyendo por el mundo que entonces mi manera de vivir es la única correcta o la única manera de vivir y tratar de imponérsela a los demás, porque ahí mis ideas sobrevaloradas me empiezan a generar disfunción y sufrimiento a mí y a los que están alrededor mío. Vamos subiendo de nivel y cuando las ideas sobrevaloradas vienen en el curso de una depresión, cuando las ideas sobrevaloradas vienen, por ejemplo, en el curso de una ansiedad, y entonces ya esas ideas sobrevaloradas yo las puedo clasificar como catastrofización. Esto es lo peor, ya no hay nada que hacer, no hay la catástrofe. Desesperanza, ya no me queda nada, ya no hay nada por hacer, perdí toda esperanza. Minusvalía, no soy capaz, ya no puedo ver por mí mismo, ya esto no, esto me supera, ya no. La visión en túnel, entonces abstracción selectiva también se llama, ve solamente esta situación. Entonces no es que esta deuda y ya no puedo hacer nada y ya nada me va a sacar y yo no la voy a lograr vencer. Visión en túnel. Bueno, se me escapan en este momento minusvalía, ruina, entonces, bueno, por el lado de la catástrofe, ruina, desesperanza, minusvalía, catastrofización, conmiseración. La conmiseración es yo trato de generarme compasión a mí mismo y espero compasión de los demás. Entonces ahí estamos viendo, se me quedan unas por fuera, porfa, revísenlas. Ahí estamos viendo las ideas sobrevaloradas del núcleo depresivo. La intolerancia a la frustración, la intolerancia a la incertidumbre, las falacias de control. ¿Qué es falacia de control? La sensación de que todo lo tengo que controlar y cuando algo no lo controlo, entonces me vuelve como una catástrofe. Bueno, hay falacia de justicia, entonces todo debería ser hacia mi favor, todo debería caer hacia mí. Entonces esa tiene a veces, se puede aparecer en depresión, como puede aparecer en ansiedad, como puede aparecer en trastornos de la personalidad, la falacia de justicia. ¿Qué tienen en común todas ellas? No son ciertas. Entonces ustedes van a decir, entonces son delirios. No. No porque la primera condición de una idea sobrevalorada es que tenga una alta carga afectiva que la acompañe. Dos, que no sea cierta, pero a pesar de que no es cierta, de que no se correspondería con una vivencia objetivable de la realidad, la idea sobrevalorada acepta prueba de realidad. ¿Qué es aceptar prueba de realidad? Que cuando yo al paciente durante la entrevista le hago preguntas o le doy frases que pretenden que él reflexione y confronte a sí mismo, porque es que la confrontación, y de una vez les voy diciendo, en entrevista cuando hablamos de confrontación, no es decir al paciente, oiga, aquí, ¿usted por qué está pensando? No, eso es una confrontación casi que armada. Esa no es la confrontación. La confrontación terapéutica, que muchas veces va además de la mano de una experiencia emocional correctiva, es cuando amable, respetuosa y partiendo de que la única persona que puede solucionar verdaderamente los problemas y que tiene un gran intelecto es el paciente, no que yo vengo aquí a solucionar. Entonces uno, ven, pero fíjate que tal cosa o tu familia tal otra, o cuando ha ocurrido esto o aquello, y uno ve que el paciente para y dice, no, sí, yo le entiendo lo que usted me dice, doctor. Entonces a veces cambian y dicen, es que yo me siento como que, entonces por ejemplo el de la conmiseración, es que
¿cierto? Yo no valgo, nadie me quiere, nadie me dio. Oiga, pero venga, don Pedro, yo veo que su familia ha venido y su familia está pendiente y lo aprecian mucho. No, sí, doctor, pero yo le quiero decir es que me siento. Entonces vio que ya cambió, ya no es una afirmación, ya no está afirmando, sino que ya está, acepta, probando, da pruebas de que el juicio y el raciocinio en realidad le permiten corregir y decir, como al del otro, el del equipo de fútbol dice, no, pues yo sé que mi equipo no es el mejor, pero yo lo amo. El paciente con las del núcleo depresivo, las del núcleo ansioso es capaz de decir, bueno, sí, yo sé que no es así, pero me siento así. O sea que acepta pruebas de realidad. Cuando siempre se los decimos así, si esta es la realidad, que probablemente sea inaccesible, ¿cierto? Acuérdense, las ideas sobrevaloradas son capaces de estar cerca de la realidad, por momentos se desprenden de la realidad, pero acepta prueba de realidad. O sea, cuando usted le vuelve a decir, ella vuelve y toca la realidad. Para probablemente, mientras que persista el estado de ánimo alterado, al ratico le va a volver a decir lo mismo, ¿cierto? No, no, es que yo sin esta persona no soy capaz de vivir. No soy capaz, no, es que no. Entonces usted le hace, no, sí, bueno, sí, claro, yo he sido capaz y mire, tengo que salir adelante. Uy, pero esto es muy duro y vuelve, ¿cierto? Esa es la cuestión con las ideas sobrevaloradas. Alta carga afectiva, no son ciertas, pero aceptan prueba de realidad. Ahí están las ideas sobrevaloradas. Luego vienen, y aquí pilas pues que no voy a decir la palabra ideas. Luego vienen los fenómenos obsesivos. ¿Qué son los fenómenos obsesivos? Los fenómenos obsesivos son elementos mentales, ahorita vamos a hablar de cuáles, son elementos mentales que parasitan el contenido del pensamiento. Lo hacen de manera repetitiva. La persona normalmente las experimenta como desagradables, como pensamientos que no quisiera pensar en ese momento, pero que sabe que son propios, no son ajenos. Es decir, se le meten en el contenido del pensamiento y la persona no quisiera estar pensando en eso, pero nunca le va a decir a mí esos pensamientos me los están mandando por un chip, porque eso es harina de otro costal que después estaremos mencionando. Aquí la persona dice, no, no, yo sé que estas ideas son mías, son propias, pero yo quisiera no estar pensando en eso. Es un pensamiento intrusivo ahí que yo quisiera sacar, pero no lo logro sacar. Y eso hace que muchas veces se asocien a ansiedad y en esa ansiedad muchas veces, no siempre, muchas veces generan una conducta, un esfuerzo por controlarlos para tratar de sacarlos de la mente. Esa es la definición completa de un fenómeno obsesivo. ¿Cuáles son los fenómenos obsesivos? O sea, ¿cuáles son los elementos mentales? Básicamente nos describen tres elementos mentales que pueden ser fenómenos obsesivos. Hay ideas obsesivas, hay imágenes obsesivas y hay impulsos obsesivos. Las ideas obsesivas son lo que todos conocemos como nuestro pensamiento, que son literalmente verbalizaciones mentales. O sea, los pensamientos es una conversación de uno con uno. Eso es lo que son. ¿Cómo es un fenómeno obsesivo tipo idea? Deje la puerta abierta. No es que usted esté viendo una imagen de la puerta abierta, o no es que usted esté viendo una imagen de la llave del gas abierta. Es un pensamiento. O me contaminé las manos. Usted no se está viendo ahí microorganismos, es me contaminé las manos. Ese es el pensamiento obsesivo, la idea obsesiva. Claramente son los más frecuentes y los que como que todos nos imaginamos. Pero también hay imágenes obsesivas. ¿Cómo es una imagen obsesiva? Puede ser sencillamente una imagen que se aparece ahí. Muchas veces son de contenidos tabú. O sea, son imágenes, por ejemplo, a veces en personas muy religiosas, curiosas. Entonces, pensemos en el catolicismo. Entonces tengo paciente, un caso real. Entonces, la paciente, una señora muy, muy católica, y el fenómeno obsesivo era que se le metió una imagen del diablo. Y veía ahí un diablo, ni le hablaba nada. Una imagen, ahí el diablo ahí con su trinche ahí. El diablo. Entra y entra y entra el pensamiento. A veces son pequeños videos, a veces de cosas muy agresivas, entonces se ven como haciéndole daño a otras personas o como si les estuvieran haciendo daño.
o como si la persona se estuviera haciendo daño. A veces son de contenido sexual, entonces ven cosas como pequeñas imágenes de contenido sexual. Entonces a eso es lo que casi siempre son como esos temas tabú y son muchas veces la persona dice, no, se me pasa esa imagen, yo no estoy pensando nada, pero se me pasa esa imagen y me desagrada, me molesta, yo la trato de sacar y como que no puedo. Y está el fenómeno del impulso obsesivo. Para explicarles el impulso obsesivo me gusta recordarles una cosa que se llama el espacio de Kandinsky. Kandinsky no el pintor famoso, sino un psiquiatra también famoso que existió, que él describía que los seres humanos tenemos como un teatro que está en nuestra mente, que tiene una única silla y una pantalla que está ahí al frente de nosotros, ¿cierto? Que es como esa pantalla en donde se pasarán esas vocalizaciones, esos sonidos, ¿cierto? Que salen de ahí, que son los pensamientos, como venimos diciendo, dejé la puerta abierta, por ejemplo, que sería solo el sonido del teatro, o las letras pasando en la pantalla, que a veces tenemos pensamientos que sí son así, como la, la verbalización, pero en escritura, ¿cierto? En ese espacio de Kandinsky, en esa pantalla allá al frente, es donde pasan las imágenes tabú que hablábamos también, y también todos los sueños y todo lo que pensamos. Y si yo les digo, hagan este ejercicio conmigo, imagínense una vaca verde, imagínensela, pues ahí se la están imaginando en su pantalla del espacio de Kandinsky, como yo me la estoy imaginando en la mía. Tanto las ideas obsesivas como las imágenes obsesivas se proyectan allá en la pantalla, ¿cierto? O son sonidos. El tema del impulso obsesivo es una cosa supremamente interesante porque es que el teatro de Kandinsky, el espacio de Kandinsky, es un teatro como 6D porque no solo tiene el audio, no solo tiene el video, no solo tiene todas las sensaciones que ustedes se pueden imaginar. Si yo les digo en este momento, imagínense el viento como lo han sentido en sus manos, lo pueden recordar y pues casi que lo están de alguna manera reviviendo. Resulta que también hay impulsos que saldrían como de detrás de la silla, ¿cierto? Y eran los que veíamos cuando hablábamos de la conación, el deseo o no de hacer un movimiento. Resulta que hay impulso obsesivo. Y el ejemplo con el que logro convencer a muchos estudiantes, no a todos, de que esto pasa, es cuando les digo en el salón, alcen la mano las personas que cuando han estado desde una gran altura en una terraza o al borde de un edificio, en un precipicio o algo así, han tenido la sensación de que como que se van a tirar. Y les digo, y alcen la mano los que de ahí que alguna vez hayan sido esa misma idea como si fuese una idea suicida. Y ninguno alza la mano. Porque los casos, no, yo sí tengo esa sensación. Y como, no, es una sensación maluca y la única forma de que se me quita es quitándome de ahí. Ese es el tipo de impulso obsesivo más frecuente que existe. Pero hay otros. Siempre traigo este caso porque este caso me marcó muchas cosas del ejercicio y de lo que es una psicoterapia y de la importancia del diagnóstico, del peligro que tenemos cuando nos vamos por ese lado de decir que los diagnósticos no son necesarios. Y, insisto, el diagnóstico a la persona hay que comunicárselo con esperanza. El diagnóstico hay que comunicárselo sin estigma. El diagnóstico no puede ser para estigmatizar uno ni para que el paciente se estigmatice. A la persona hay que enseñarle. Tú eres una persona con un trastorno bipolar, eres una persona con una esquizofrenia. El estigma viene de la sociedad, del desconocimiento de muchas cosas, pero tú primero eres persona y como persona, como usted como persona tiene diabetes o como usted como persona tiene hipertensión, eso es exactamente lo mismo. Desafortunadamente en nuestra profesión hay personas que cogen ese rumbo y de que los diagnósticos no son importantes y entonces no se preparan en eso. Y hubo una vez un caso de una persona, no lo atendió inicialmente la especialidad de psiquiatría y la persona terminó en un proceso psicoterapéutico y el proceso psicoterapéutico se orientó a la autoaceptación y que tenía que hacer una autoaceptación incondicional.
lo cual es importante y lo cual sí es una psicoterapia y esta persona sabía hacer muy bien la psicoterapia, pues tan exitosa fue la psicoterapia que la persona se terminó autoaceptando incondicionalmente con una supuesta homosexualidad y el pelado tiene su vivencia homosexual y después de su vivencia homosexual hizo una depresión terrible y un intento de suicidio. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando fuimos y lo empezamos a entrevistar ya todos juiciosos, con residente, con todo a bordo, entonces empezamos, bueno, ¿y por qué terminaste tú en psicoterapia? No, es que yo cuando veía venir un grupo de hombres, yo tenía la sensación que era muy difícil de controlar y muy maluca de que me iba a tirar a darle un beso en la boca a esas personas. Ah, bueno, como nosotros hemos crecido también desde que tenemos la especialidad de sexología clínica, entonces ya hay residentes de psiquiatría que han rotado con nosotros, de sexología, perdón, y uno aprende a reflexionar sus propios sesgos, sus propias cosas, cosas muy bellas aprendido con ellos. Y dentro de las cosas que he aprendido es la verdadera definición de lo que es el erotismo y cómo el erotismo incluye la sexualidad, pero no solo es la sexualidad, es mucho más que la sexualidad. Entonces, bueno, venga, maestro, ¿y usted quisiera tener vida en pareja con una persona de su mismo sexo? ¿Cómo así? Sí, que si usted quisiera salir a cine con una persona de su mismo sexo, disfrutar que le escriban una carta romántica a una persona, usted se ve en el futuro con una persona de su mismo sexo. Y me acuerdo la expresión del pelado, como medio, no. Entonces, ¿usted cómo sabe que es homosexual? No, porque yo tengo que tener aceptación incondicional. No, sí, eso está bien, pero no es que yo como tenía esa sensación. Y cuando fuimos y miramos, bueno, ¿y usted qué hacía cuando tenía esa sensación? No, me volteaba y buscaba un edificio o algo en donde me pudiera poner a contar ventanas. Entonces me agarraba a contar ventanas. Ahí está el problema de no saber que existen los impulsos obsesivos. Los fenómenos obsesivos, por eso no debemos hablar de solo ideas obsesivas, porque hay fenómenos obsesivos, que son las ideas obsesivas, que son las imágenes obsesivas, y hay impulso obsesivo, que no se les vaya a olvidar, porque vean la importancia de hacer diagnósticos. Una psicoterapia que le terminó afectando bastante la vida a una persona con un patrón obsesivo, tenía un trastorno obsesivo compulsivo, entonces claro, muy fácil generaba imágenes y entonces con imágenes repetitivas. Afortunadamente la persona pues ha respondido y está bien y sigue en proceso con sus medicamentos, muy motivado, muy con ganas de salir adelante. Entonces, para que lo tengan presente el impacto que tiene esto y de cómo hay que saber hacer diagnósticos y al diagnóstico no le podemos tener miedo, no es fácil. Vuelvan al video de introducción a la psiquiatría, pero hay que tratar de hacer lo mejor posible y cuando quede duda, saber decir, no sé, venga consulto y venga busco y venga averiguo. Bueno. Entonces ahí ya tenemos los fenómenos obsesivos. Tengo que volver ahorita a los fenómenos obsesivos, como también voy a volver a las ideas sobrevaloradas. O no, ya me di cuenta que cada vez que hago esto se me olvida decirlo, entonces más bien se los voy a decir ya. Tanto las ideas sobrevaloradas como los fenómenos obsesivos tienen formas de presentarse en el contenido del pensamiento. Y esas formas son de manera prevalente o de manera fija. ¿Qué es una manera prevalente? Cuando la idea, entonces ya yo puedo decir la pantalla del teatro de Kandinsky, la pantalla del espacio Kandinsky, espero que sepan muy bien de qué estoy hablando. Entonces, la idea cuando entra y sale, ¿cierto? Pero hay momentos en donde la pantalla de Kandinsky está libre para otras cosas, esa idea es prevalente. Las ideas sobrevaloradas se pueden presentar de manera prevalente o las ideas obsesivas o los impulsos obsesivos o las imágenes obsesivas se pueden presentar de manera prevalente. Entonces, yo estoy acá pensando en esta charla y puede ser que entra la imagen o sale, entra la imagen o sale, o esa idea de, no puedo vivir sin esta persona, o no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, qué bueno tener orden en todo y todo salga perfecto y que nunca haya errores en los videos. Entonces, esas son ideas que pueden entrar y salir, pero permiten que haya otros contenidos del pensamiento en un momento totalmente libre. Eso es prevalente, entra y sale del contenido del pensamiento. ¿Y qué será una idea sobrevalorada o un fenómeno obsesivo fijo? Como su nombre lo indica, queda la pantalla de Kandinsky como partida en dos mitades y entonces están los contenidos que uno está tratando de pensar y haciendo esfuerzo
y estará el otro contenido ahí permanente. Las personas que tienen fenómenos obsesivos, ahí mismo sé que dicen, uy, siempre les ve la cara a los estudiantes cuando hacen, porque es el típico estudiante que está tratando de pararle bolas a uno en la clase, pero que está, si dejé la puerta abierta, si dejé la puerta cerrada, si, esos son los que los tienen fijos, que trata de tener el otro contenido, pero ahí está. ¿Por qué? Porque recuerden que la mente, uno tiene como capas del pensamiento, ¿cierto? O sea, siempre los seres humanos somos capaces de estar pensando en una cosa y es como en la que más nos focalizamos, pero cuando tenemos preocupaciones o cuando ahí abajo hay otros pensamientos que están ahí. Cuando esto es que entra y sale, la llamamos que es prevalente. Y cuando está todo el tiempo ahí y tiene que convivir con los otros contenidos, todo el tiempo como partido. Aquí está el fenómeno obsesivo, por decir algo, la idea sobrevalorada. Y aquí está el otro contenido, el no patológico del pensamiento. Esa idea es fija. ¿Qué quiero decirles? Uno ve manuales de semiología que hablan de las ideas fijas refiriéndose a algunas sobrevaloradas como muy graves. O sea, lo vuelven como adjetivo de severidad, cuando en realidad es un adjetivo es de presentación. O sea, el que define es si es una idea sobrevalorada o si es un fenómeno obsesivo. Y las ideas sobrevaloradas y los fenómenos obsesivos se pueden presentar de manera prevalente o de manera fija. Entonces, cuando lo veamos, ustedes pueden decir, y es muy importante que eso también tiene más valor de síntoma, porque a veces decimos, no, es que si el paciente tiene perseveraciones sobre la idea sobrevalorada, o sea, me está hablando mucho, está siendo muy perseverante con la idea sobrevalorada, debe ser que es prevalente o debe ser que es fija. No, ustedes digan, hay ideas sobrevaloradas del núcleo depresivo y abran comillas, o pueden colocar ideas sobrevaloradas del núcleo depresivo, desesperanza, minusvalía, conmiseración, catastrofización, visión en túnel, etc. O ustedes pueden colocar, hay ideas sobrevaloradas del núcleo ansioso, intolerancia a la frustración, intolerancia a la incertidumbre, catastrofización, que a veces es catastrofización desde lo ansioso. Y pueden decir, en las que persevera, o fenómenos obsesivos en los que en los que persevera. Ese es el signo. O sea, yo veo que la persona me está hablando mucho de esto. Y ya yo le pregunto, ¿cómo son estos fenómenos? ¿Como que entran y salen de tu cabeza o todo el tiempo están ahí? No, todo el tiempo están ahí. Entonces refiere en el subjetivo fenómenos fijos, fenómenos obsesivos fijos o ideas sobrevaloradas de carácter fijo. O refiere fenómenos de carácter prevalente. Es mejor usarlo así como adjetivo, o sea, calificando, pero no según no según la severidad en teoría, sino en el cómo se presentan en el contenido del pensamiento. Bueno, ya tenemos un muy buen panorama de estos. Les digo sinceramente, es de lo más frecuente que hay en las alteraciones del contenido del pensamiento. Como les digo, probablemente todos los seres humanos tenemos ideas sobrevaloradas. La verdad, todos tenemos ideas sobrevaloradas. Esto es una idea sobrevalorada. Yo amo la psiquiatría, amo la semiología psiquiátrica, entonces trato de transmitírselas así y por lo tanto, ahí sí me acuerdo como decía Oscar Wilde, es imposible dar una opinión imparcial, uno nunca da opiniones imparciales porque uno siempre tiene sesgos. Entonces, puede ser que toda esta manera de enseñarles y compartirles la semiología no deje de ser una idea sobrevalorada, pero a nosotros nos ha probado ser útil y nos ha probado a lo largo de los años que además parece ser que a ustedes les queda más fácil aprendérselo así que cuando miran otras maneras de estudiar y de aprender semiología psiquiátrica. Entonces esperemos que eso sea objetivable. Pero ahí ya vimos de las más frecuentes. Entonces, ¿qué seguimos? Seguimos con las ideas delirantes. Las ideas delirantes es lo que todo estudiante de semiología creyó que era lo que venía a hablar desde el principio. O sea, cuando uno los ve llegar ese primer día y se sientan y como que esperan que uno les arranque a hablar de los delirios y miren la cantidad de clases y la cantidad de información que hay antes de llegar a hablar de los delirios. Pero finalmente nos llegó el momento y hablemos de los delirios. ¿Qué es un delirio? Eso es bien complejo de definir. Pero la mejor manera que este servidor cree que existe de definir los delirios es con los criterios de Olmans, que son 5 cosas. Es decir, cuando a uno le preguntan qué es un delirio, uno debe contestar con las siguientes 5 cosas y hay que aprendérselas de memoria. Los delirios
las afirmaciones delirantes, porque son una afirmación, es una verbalización que hace una persona. Le decimos idea, pero en realidad es lo que escuchamos. Acuérdense que es la expresión del pensamiento. Entonces, las afirmaciones de carácter delirante, uno, son incongruentes con una vivencia objetiva de la realidad. ¿De quién? De esa persona. Es incongruente con una vivencia objetivable de la realidad de esa persona. Ahorita vamos a gastarnos en ejemplos de eso. Dos, no solo es incongruente con una evidencia objetiva de la realidad, o sea, si lo quieren decir cortico, no es cierta, pero acuérdense que dígale eso a un estudiante de filosofía o a un profesor de filosofía, que no es cierto y verá cómo se mete usted en camisa de once varas. No, limítese a decir que es incongruente con una evidencia objetivable de la realidad para esta persona en cuestión, la que tengo ahí enfrente en la entrevista en ese momento. Dos, se defiende de manera anormal porque el individuo está íntimamente convencido de su veracidad. La forma corta de decir eso es que no acepta prueba de realidad. Acuérdese que la idea sobrevalorada sí. La idea delirante, la afirmación delirante, la verbalización delirante no acepta prueba de realidad. Se defiende de manera normal porque el individuo está íntimamente convencido de su veracidad. 3. Tiene la capacidad de modificar negativamente la conducta de la persona. Cuarto, genera sufrimiento y desadaptación en la persona y o en sus allegados. Y quinto, no depende exclusivamente de un fenómeno sociocultural. Los repito rápidamente. ¿Qué es una afirmación delirante? Una afirmación que no es congruente con una evidencia objetiva de la realidad, que se defiende de manera normal porque la persona está íntimamente convencida de su veracidad, que tiene la capacidad de modificar negativamente la conducta, que genera sufrimiento y desadaptación en la persona y o en sus allegados y que no depende de un fenómeno sociocultural. Esas 5 cosas nos resumen muy bien y aquí sí podría decirles que no de una manera sobresimplificada lo que es un delirio. Aunque obviamente ustedes van a ver que en esto sí que se ha gastado tinta y hay páginas enteras definiendo cómo es un delirio. Pero de alguna manera todos lo intuíamos porque lo hemos visto en películas, porque de pronto nos ha tocado un familiar y todo estudiante de medicina, tarde que temprano, cuando esté de turno en un servicio de urgencias, se va a enfrentar a un fenómeno delirante. Entonces, todos lo intuíamos, pero a veces nos cuesta poner en palabras bien claras qué es lo que es un delirio. ¿Cuáles hay que analizar? Bueno, pues que no es cierta, ya sabemos, no lo digamos así, pero entre los médicos sí decimos, sabemos que no es cierto, pero oficial es que no es, la persona dice una cosa que no es congruente con una vivencia de su realidad, de la realidad de esta persona. Cuando le damos pruebas de realidad y le decimos, oye, pero fíjate que tal y tal y tal, y tú qué piensas de esto y de aquello, y la persona dice, no, eso no es así porque ta, y defiende su idea de manera normal porque está convencido de su veracidad, no acepta pruebas de realidad. El tercero es muy bonito y muy importante. Los invito a que porfa vean el video de psicosis en el servicio de urgencias y ahí se complementa con esto. Porque acuérdense que finalmente el tema no es decir mi mamá me quiere envenenar. Sí, claro, eso es lo primero y lo segundo. Usted le dice, le da pruebas y le dice, no, sí, estoy seguro que... El problema de fondo es que cuando nos traen al paciente, el paciente está pesando 40 y pico de kilos. Y la pregunta es, ¿por qué está pesando 40 y pico de kilos un adulto? Porque no come. ¿Y por qué no come? Por las dos primeras. Pero nos la describe tan bello Goldmans en el tercero. Tiene la capacidad de modificar negativamente la conducta del individuo. Entonces usted ve el paciente de la celotipia y entonces es detrás de la esposa y le persigue el celular y le revisa la ropa interior y hace aquí, hace allá y hace, porque está modificando negativamente su conducta alrededor de lo que él está creyendo. Entonces el impacto conductual en la psicosis es crítico que deriva de los dos primeros. Como yo tengo una creencia que no es objetivable y la defiendo de manera normal, normalmente actúo en consecuencia con esa creencia. Ese tercero es el que muchas veces en realidad tratamos de modificar. O sea, uno ve pacientes con psicosis primarias, con psicosis, por ejemplo, esquizofrénicas o esquizoafectivas,
El paciente sigue diciendo que la mamá lo quiere envenenar, pero ya le recibe la comida. Entonces ahí logramos lo que teníamos que modificar y lo que muchas veces es el verdadero cometido del medicamento, porque a veces con el medicamento y siguen diciendo sus delirios, pero ya lo vivencian más sereno y ya son capaces de estar con esa serenidad y de recibir el alimento. Ya dice, bueno, sí, yo como que vuelve la idea de que mi mujer me está poniendo los cachos, pero ahí está y yo a veces digo sí, pero he logrado esto y he logrado aquello y ya no me pongo a esculcar el celular y en fin, y estamos mejorando nuestra relación, etcétera. Ese es uno de los ejemplos más difíciles con el trastorno de ideas delirantes, pero a veces se logra. A veces, bueno, en la inmensa mayoría de las veces el paciente sufre, porque es que usted imagínese, usted creer que su familia le quiere hacer daño. Eso es una vaina muy berraca, ¿no? Uno suele sentirse uno tranquilo con su familia, ahora no sé sentirse tranquilo. Entonces, en la inmensa mayoría de los casos los pacientes sufren, pero a veces hay delirios con los que el paciente aparentemente no está sufriendo. Entonces recuerdo mucho uno que la conducta era que se iba adelante del camión de basura por el barrio, entonces él sabía qué días era la que pasaba el camión de basura y el paciente iba recogiendo lo que más podía de bolsas de basura y se las trataba de llevar para la casa. Entonces ese día era terrible, la familia le trataba de echar llave, no lo dejaba salir, pero él se salía por donde fuera iba y tenía el cuarto lleno de basura. Entonces, claro, imagínense las plagas, los vecinos. Y usted lo entrevistaba y el paciente se veía relativamente sereno, o sea, él como que no sufría. Entonces ahí es donde, pero pregúntele a la familia de los vecinos, ¿cierto? Entonces ahí es donde usted ve que el cuadro genera sufrimiento y desadaptación en el paciente y ahí por eso está el IO es muy importante, IO en sus familiares, en sus allegados. Y que no dependa del contexto sociocultural del individuo es fundamental. Voy a coger un ejemplo externo a nuestro país para que nos quede más fácil. Recuerden que en muchas islas del Caribe está el tema de la santería y en medio del tema de la santería existe una firme creencia en el tema de los zombies. ¿Y cuál es el tema del zombie? El tema del zombie es una persona que está medio hechizada y que casi que pierde el control. Aquí saco el pedazo geek mío, entonces acuérdense que en Harry Potter tienen una maldición que es la maldición Imperius, que, bajo la cual la persona puede manipular la conducta de otro y lo pone a hacer literalmente. Entonces más o menos ese es el cuento del zombie. Entonces, si usted oye a una persona que proviene de las islas del Caribe o que tiene una firme creencia en el tema de la santería, usted tiene que ver a qué es lo que se refiere con el tema del zombie. Porque puede ser que a pesar de que objetivablemente hablando uno no puede manipular de ese modo la conducta de otra persona y que pues mucho menos se lo va a imaginar así como los zombies de las películas de Walking Dead, las series esas o Guerra Z y todas esas manujodas de zombies, pues eso no, pues usted dice, no, pues eso no es objetivable, pero usted cuando escucha a la persona, usted ve que se está refiriendo a veces vienen personas del Cauca y no, el duende, pues sí, es que del Tolima, no, la patasola, en otras partes del país, la marimonda, la candelilla, bueno, en fin, todo ese acervo cultural hermoso además, pues cuando estamos hablando de una cosa así, pero usted qué va a ver, cuando usted ya le pone el punto 2 y usted, sí, no, sí, yo la vi. ¿Cómo era? No, pues es que era como una candelilla, que era, sí, pero no, es que yo estaba muy asustado. Fenómeno catatínico. Digo esa palabra ya, aunque se las voy a explicar después. Cuando la emoción es muy intensa, la prueba de realidad a uno entonces le hace malas pasadas a uno la mente, pero uno mismo lo critica y ya, y eso no tiene mayor impacto comportamental sobre la vida de la persona. Ahí es donde tenemos el ejemplo de las creencias socioculturales. Porque siempre me lo preguntan los estudiantes, lo voy a decir en este video y espero que no me genere ningún inconveniente. Entonces, esto mismo aplica para todos los sistemas de creencias, verbo y gracia, las religiones incluidas. Porque cuando ustedes ven muchas de las afirmaciones que hacen las religiones, pues habrían dentro de la definición de que no serían objetivables, de que se pueden defender de manera normal, de que pueden generar modificaciones negativas en la conducta de las personas, pero es que dependen de un contexto sociocultural. Y al depender enteramente del contexto sociocultural, ¡pum!, se cae, porque Goldman nos lo dejó muy claro. No depende exclusivamente del contexto sociocultural del individuo. Ahora, yo les he venido diciendo que la psiquiatría es la especialización más difícil de la medicina, no por joder,
porque lidia con el fenómeno fisiológico más complejo que es la mente. Y aquí les voy a poner uno de los ejemplos más tenaces de todos. Piensen en que hay un adagio de la psiquiatría que dice que cada quien delira con lo que tiene. Si miran la película Beautiful Mind, que fue de un señor que existió, John Nash, los delirios del hombre eran complicadísimos y además con una riqueza perceptiva de los fenómenos alucinatorios y las interpretaciones que hacía y los códigos y los números y toda la... Por una sola razón, porque el man era un genio, es que la esquizofrenia no le quitaba lo genio, literalmente genio de la inteligencia superior. Se ganó un premio Nobel con esquizofrenia a bordo. Entonces, sí, eh, ¿qué pasa por ejemplo, con nuestros campesinos? Que a veces el delirio del paciente es, me está persiguiendo tal o cual grupo armado para matarme. Entonces, uy, pues que resulta que si un campesino colombiano dice que tal o cual grupo armado lo está persiguiendo para matarlo, por quitarle sus tierras, por sacarlo de su tierra, por joder, es que eso no pasa. Claro que pasa. ¿Cómo sabemos entonces que un delirio cuando es de esas características es delirio? Cuando el señor dice es que mi mujer me está poniendo los cachos y el man si es una mamera, pues lo más seguro es que la mujer le está poniendo los cachos. Entonces usted dice, uy, ¿qué pasó? ¿Cómo hacemos ahí? Por eso es tan importante tener claro los 5 criterios, porque es que no es una sola cosa, porque hay, como cada quien delira con lo que tiene, entonces hay delirios que pareciesen ser del contexto sociocultural de la persona y que sin embargo sí son delirios. O sea, hay personas que aún en Haití el paciente, el psiquiatra dice, sí, este sí está hablando de zombies, pero es que ya lo que está hablando de zombies está salido de todos los contextos de la santería y va mucho más allá y evidentemente sí es delirante. Y eso no se queda solo ahí, es que además es toda la historia vital de la persona, cómo ha sido su patrón relacional, cómo fue este episodio, cómo es que se... Y entonces al final uno no hace diagnóstico solo con el fenómeno del delirio, es que es todo lo que está alrededor, toda la historia de vida de la persona, todo su riesgo. Acuérdense de que todos los trastornos mentales caben dentro del modelo de diátesis estrés. Vuelvo a la importancia de ver el video de introducción a la psiquiatría y entonces usted tendrá su diátesis o tendrá un estresor muy alto y a partir de él se le generó o tiene su diátesis, se le presenta el estrés y ahí es donde aparece el trastorno. Entonces ahí es donde entra la finura de esto porque a veces hay delirios que uno los escucha y son totalmente plausibles. Me voy a permitir decir esta palabra que le tengo terror en semiología psiquiátrica, pero bueno, son lógicos. Y una vez les digo, miren que cuando hablamos de expresión del pensamiento en cuanto a la forma, ¿me habían oído decir esa palabra? Yo los invito a que no la usen, porque es que un discurso puede ser totalmente lógico, o sea, tener cero alteraciones de la forma y ser totalmente delirante. Y desafortunadamente uno ve que cuando se hacen procesos de auditoría, las personas leen la palabra lógico e inmediatamente piensan que es que el discurso está bien. Y hay delirios que son lógicos. Por ejemplo, es que me esté persiguiendo la guerrilla para matarme. La estructura sintáctica de eso, me están persiguiendo los paras para matarme. La estructura sintáctica de eso está perfecta, está conservada. O sea, el discurso es lógico y no por eso dejaría de ser delirante. Los discursos ilógicos, para que de una vez vayamos repasando y puedan hacer una correlación, normalmente son los discursos de circunstancial para abajo. Por eso les hablaba de la calidad del discurso. Entonces, decir que un discurso es lógico o ilógico es no decir nada, porque usted no me está diciendo cuál de los posibles discursos ilógicos, porque escuchen, una glosolalia es un discurso ilógico, una disgregación es un discurso ilógico, una asindesis es un discurso ilógico, un discurso circunstancial, que esté bien circunstancial, puede ser ilógico. Entonces, no digan, o sea, no se queden en decir el fenómeno grueso, sino siempre traten de irse más bien al fenómeno fino y ya nadie les va. Cuando usted dice que un paciente está sindético. Y evidentemente eso es un discurso ilógico. No usen ese término de lógico o ilógico. Mejor no lo usen. Pero bueno, llegamos a lo que les quiero señalar. Y es que ese quinto punto de los criterios de Olmans es vital. Es vital porque nos permite distinguir
las cosas, por ejemplo, dependientes de los fenómenos socioculturales, de aquellos que aún siendo del fenómeno cultural del paciente, sí son delirantes. Sí son delirantes. Bueno, entonces ahí ya sabemos qué es. Hasta ahora vamos en el qué son los delirios. Ahora, ¿cómo podemos tratar de clasificar los delirios? Ay, 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 sí que en eso yo sí cuando estábamos con este proyecto, ustedes no se imaginan la cantidad de sistemas de clasificación de los delirios que hay. Pero, ¿cómo? Esto no es una idea desconectada, sino que lo que pretendemos es dar las herramientas de signos y de síntomas en semiología psiquiátrica que les van a permitir usar en psicopatología, cuyo objetivo final es en la psicopatología, por lo menos en la descriptiva, que les va a permitir hacer los diagnósticos de los que hablamos del grado de trastorno, es decir, de los de grado de síndrome. Entonces, de las clasificaciones que les voy a hablar acá de los delirios, son de aquellas que sirven cuando estén estudiando psicopatología y estén en el seminario de trastornos psicóticos. Eso es lo que vamos a hacer. No les voy a hablar de las otras. Yo no estoy diciendo que las otras no sean importantes, yo no estoy diciendo que las otras no sean valiosas, yo no estoy diciendo que un residente de psiquiatría no tenga que profundizar más, pero yo estoy hablando de lo que necesita saber un médico general. ¿Listo? Entonces empecemos. Lo primero que hay que hablar de clasificar los delirios es según su contenido. Entonces, usted se imagina la tarea de clasificar los delirios según su contenido cuando hace un ratico les vengo diciendo que la gente, cada quien delira con lo que tiene. Es imposible, porque hay tantos delirios como personas con delirios existen, porque de alguna manera cada persona manifiesta delirios diferentes. Pero uno sí necesita tratar de agruparlos. Entonces, los grupos en los que más frecuentemente se clasifican los delirios son en los delirios del núcleo del daño, en los delirios del núcleo de la grandiosidad y en los delirios del núcleo depresivo. ¿Cuáles son los delirios del núcleo del daño? Como su nombre lo indica, es todo delirio en donde a la persona o a la persona o a las personas o a los bienes que esa persona le interesan o valora o quiere o estima, algo malo les está pasando o les va a pasar. Entonces, ese probablemente es uno de los núcleos más largos con distintos subtipos y subclasificaciones y hasta con epónimos que hay. Porque ahí entrarían los delirios que vemos muy frecuentemente, que son los persecutorios, mal llamados paranoides. Cuando uno quiere referirse a algo persecutorio, uno no le debe decir paranoide, porque si no, entonces, ¿qué pasaría con el trastorno de la personalidad, cierto? Para significa al lado y nous mente. Entonces, los delirios paranoides casi que serían cualquier delirio, porque es la mente al lado de la mente. Por eso existe la variante más frecuente de la esquizofrenia, es la que llamamos esquizofrenia paranoide. No, debemos decirles delirio de características persecutorias, porque ahí sí no dejamos duda. Finalmente un delirio persecutorio es paranoide, y un delirio del núcleo depresivo podría ser paranoide, y un delirio del núcleo grandioso también podría ser paranoide. Para al lado nous mente. Entonces es el delirio esquizofrénico. Es al que nos referimos ahí. No, aquí estamos hablando de delirios del daño. Y los delirios del daño de los más frecuentes son los persecutorios. ¿Cuáles son los persecutorios? Me persiguen o persiguen a mis seres queridos. Entonces hay alguien y nos persiguen y nos graban y hay cámaras y aquí y allá y nos escuchan y tal cosa y ese tipo de delirios que entre otras son bastante frecuentes. Persecutorios. Hay delirios del núcleo del daño en donde la persona le roban cosas, le dañaron la cerca y le corrieron la cerca. Hay delirios del núcleo del daño en donde mi mujer me engaña, entonces me está haciendo daño. Hay delirios del núcleo. Entonces, mejor dicho, miren, ahí la lista es, hay con epónimos, Capgras y Fregoli, que hacen parte de los de identificación delirante. Entonces son delirios en donde el paciente dice que todos sus familiares fueron reemplazados por otro tipo de, que si bien tienen como una máscara, y sí, es como la máscara de mi mamá, pero esa ya no es mi mamá, esa es una agente de tal, voy a decir cualquier cosa, esa es una agente del KGB que me está viniendo a perseguir y me quiere hacer daño, pero ya no es mi mamá ni ese es mi papá, sino que son otros seres.
Ese es el famoso de Capgras, que era un psiquiatra, que por eso que lo describió y así quedó. El de Fregoli. Fregoli era un actor muy famoso que tenía la capacidad de disfrazarse y rápida. Él era en una sola obra de teatro, él era capaz de hacer hasta 4 y 5 papeles y la gente al final se daba cuenta que era un solo actor el que había hecho tantos papeles porque el tipo cambiaba la voz y cambiaba todo y el vestido. Entonces, ¿cuál es el delirio de Fregoli? Que es que la persona dice, mire, hay una única persona que es capaz de cambiar, a veces dicen literalmente una metamorfosis, y se me aparece en distintas partes y me persigue. Teníamos una señora que decía que una vez ella había visto, eh, ella fue testiga, eso sí pasó, fue testiga de un hurto, y entonces ella decía que los tipos la habían visto, los que habían hecho el hurto, y que uno de ellos se le aparecía en todo lado, disfrazado distinto. Entonces uno la estaba entrevistando y decía, mire, esa persona que entró ahí, y por ejemplo había entrado el camillero, esa persona que entró ahí no es, esa persona es tal señor que no está, mire, está disfrazado de camillero. Ese es el Fregoli. Entonces, pero ¿se tienen que aprender todo eso? No. ¿Se tienen que aprender los nombres de persecutorio? No. ¿De identificación? No. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que usted sepa que cuando hay alguna forma de daño que viene hacia el paciente o hacia las personas o los objetos o los bienes, porque también puede ser la casa, la finca, etcétera, de la persona, pues usted los puede clasificar dentro de los delirios del núcleo del daño. Volviendo a lo que les he dicho, la psiquiatría ni te enriqueces ni te aburres y seguramente habrá cosas que los van a sorprender y que ustedes no van a saber clasificar muy bien. Los delirios de la grandiosidad, como su nombre lo indica, son aquellos en donde la persona tiene más que los demás, tiene poderes, tiene algo que lo hace especial y significativamente diferente a otros. Entonces ahí estaríamos hablando de los delirios de grandiosidad por economía. Entonces tengo mucho dinero, ¿sí? A veces son de poderes, entonces tengo el poder de sanar o tengo el poder de curar. A veces son mesiánicos, entonces tengo una misión especial en la que puedo, en la que puedo, en la que voy a salvar el mundo, o soy el escogido de Dios o de la Virgen, o de, ya según las creencias de cada persona. Entonces, a esos que tienen ese componente, ustedes ven que muchos los clasifican como delirios místicos. Si es que dice que es un Mesías, entonces delirios mesiánicos, pero todos hacen parte de la grandiosidad. Hay unos delirios que son de todo es culpa mía, desesperanza, son muy difíciles a veces de diagnosticar porque usted cuando los oye parecen una idea sobrevalorada, pero la diferencia es que no aceptan prueba de realidad. Entonces, todo es culpa mía, todo desaparece, no hay futuro, no hay esperanza, no hay nada. Entonces, esos son los que son claramente del núcleo depresivo. Hay unos delirios que son relativamente difíciles de clasificar. Algunas personas los ven como grandiosos, algunos autores me refiero, otros autores los ven como del daño, que son los de inserción, robo y transmisión del pensamiento. Entonces me meten pensamientos. Entonces tenía un paciente que me acuerdo que decía que a él de chiquito lo habían llevado a Estados Unidos y que le habían implantado un chip y que con ese chip le metían pensamientos. Entonces que él podía percibir pensamientos y que además a través de ese mismo chip él tenía unas ideas muy, muy buenas y entonces le robaban sus pensamientos. Entonces mire que ahí hay de dos cosas. Yo tengo unas ideas muy buenas que merecen que me las roben. Si usted lo ve así, usted podría decir, bueno, eso es grandioso, pero es que me roban mis ideas, entonces eso es del daño. Entonces, no es tan fácil de clasificar, porque podría tener de los dos. De alguna manera, los delirios del daño también usted los puede ver como grandiosos, porque si a mí me roban ni cerca o me están persiguiendo, finalmente yo tengo algo especial por lo que me están persiguiendo. Como les digo, esto no es fácil. Ahorita vamos a ver las implicaciones que eso tiene cuando hablemos de la congruencia con el estado del ánimo. Hay delirios en donde la persona dice que le desaparecieron sus órganos. Entonces, a veces simplemente es que le desaparecieron y la persona dice, yo estoy como muerto en vida porque yo no tengo corazón, yo no estoy vivo. Esos delirios los hemos clasificado precisamente por su aparente sustento filosófico como nihilistas.
Eso también le saca mucha piedra a muchas personas que defienden el nihilismo. Pero bueno, a lo que queremos llegar es a que son delirios en donde la persona siente que desapareció algo, muchas veces sus órganos y que ellos no están vivos. A veces dicen que lo que desapareció incluso fue el universo y que esto ya no existe y que aquí estamos viviendo en una realidad alterna. Bueno, en fin, ahí ya vuelvo y les digo, cada cosa que yo les diga está dejando afuera miles. Los delirios nihilistas la mayor parte del tiempo se clasifican en la mayor parte de la literatura como del núcleo depresivo. Pero a veces hay delirios y este me tocó precisamente en una paciente que venía remitida del pueblo donde yo hice el rural, entonces conocía a muchas de las personas que ellas metían el delirio. Entonces decía, ¿ves qué tales personas? ¿Se acuerda, doctor, tal y tal, que yo trabajé en la casa de ellas? Me desaparecieron el cerebro. Yo ya no tengo cerebro porque ellas me echaron un polvo, que eso era una brujería, y entonces me desapareció el cerebro. Entonces yo le decía, venga, pero es que si uno no tiene cerebro, y después empezó a decir que además el corazón, si uno no tiene cerebro y uno no tiene corazón, uno no podría estar vivo, pero usted y yo estamos hablando, no es que yo estoy muerta, doctor, yo ya estoy muerta, sino que estoy caminando por ese hechizo. Y entonces cada vez el delirio se va, que eso lo hablaremos cuando estemos hablando de juicio y raciocinio, cada cuánto es que uno hace prueba de realidad, porque eso no puede ser todos los días ni todas las veces. Entonces, mire que ese delirio, a pesar de que tenía un componente nihilista, era más del daño, porque era que alguien le había hecho algo en su contra. Entonces, como les digo, esto no es fácil. Hay delirios que uno muchas veces no logra clasificar. Usted simplemente se limita a escribir. Hay, verbaliza delirios y abre comillas, hermano y hermana, cual pastoral, y usted se agarra a escribir lo que dijo el paciente, porque es muy difícil a veces clasificarlos, pero uno debe tratar de clasificarlos según el contenido. Lo siguiente es clasificarlos según su congruencia con el estado del ánimo. Cuando una persona tiene una depresión con síntomas psicóticos, pues usted esperaría que los delirios sean de culpa, de ruina, de desesperanza o nihilistas sin daño. Entonces, me desaparecieron los órganos. ¿Alguien te hizo eso? No, me desaparecieron. Es que estoy como expiando mis culpas, debe ser por eso. Entonces, ahí veríamos delirios que serían muy congruentes. Tiene una depresión y tiene delirios del núcleo depresivo. Si una persona tiene un trastorno bipolar y está en una manía, entonces está contentoso, que no es contento, acuérdense, es expansivo. Entonces está expansivo, está taquilálico, está con presión del habla, irritable, usted me dio, y entonces él, tengo muchísimo dinero. Ah, bueno, ¿y qué pruebas tienes? No, es que usted no me crea, y le vieron la irritabilidad, ¿cierto? Esos delirios son congruentes porque tiene un estado de ánimo expansivo con delirios grandiosos. El tema es, ¿qué pasa, por ejemplo, si son delirios del daño? Porque según la manera en la que usted lo interprete, si usted dice, mire, a veces hay delirios que son, según algunas teorías, se explican como que de alguna manera son una proyección en donde la persona pone, a, voy a decirlo así, objetos persecutorios en otras afuera, pero en realidad se está culpando y castigando a sí mismo. Entonces, si ese es un delirio así, cuadraría con un cuadro depresivo. Pero vuelve y juega que puede ser que yo siento que me están persiguiendo es porque yo soy muy valioso, muy grandioso y muy importante. Entonces ahí ese delirio cuadraría con una expansividad. Entonces la congruencia e incongruencia con el estado del ánimo no es tan sencilla como nada en psiquiatría lo es, pero viendo y uno prestándole mucha atención a los discursos de los pacientes, uno podría orientarse y decir, bueno, esto va como más por culpa, ruina, desesperanza, pega más para el lado depresivo y la persona está deprimida, entonces congruentes con el estado del ánimo. No, mire, esto va, sí es persecutorio, pero es más del lado de la culpa y la persona está deprimida, pues es congruente con el estado del ánimo. No, mire, esto sí es persecutorio, pero es porque él dice que es muy grandioso y está expansivo, pues es congruente con el estado del ánimo. O sea, la finura está es ahí. Lo siguiente ayuda. Los delirios pueden ser la siguiente clasificación, me refiero, llevamos dos, según el contenido y según su congruencia con el estado del ánimo. Tercera, los delirios plausibles o no plausibles. Les he dado ya varios ejemplos de delirios plausibles y también les he dado uno que otro de no plausibles. Delirios plausibles, me están persiguiendo para matarme. Mi pareja me engaña. El vecino se me está robando la cerca.
me está corriendo a la cerca y me está robando terreno. Todos esos son delirios plausibles. ¿A qué se refiere con plausibles? Que no tienen, no lo voy a decir así, que son posibles que de verdad estuvieran pasando. Son dificilísimos de diagnosticar. Se requiere la información colateral, se requiere pararle bolas a las alteraciones afectivas, se requiere pararle bolas a las alteraciones comportamentales. ¿Cuáles son los delirios no plausibles? Los delirios no plausibles son los que, con base en eso que hablamos un ratico de temporalidad, espacialidad, causalidad, no son posibles con base en esta percepción que tenemos de la realidad. Entonces es el paciente que decía, mire, esa señora que está ahí ya no es mi mamá porque la cambiaron, a veces dicen así cual misión imposible, le quitaron la cara y tiene la cara puesta, pero no es mi familiar, me la cambiaron por completo. O me llevaron los extraterrestres y me hicieron experimentos y me volvieron a traer. O entonces ya esos delirios que tienen ese carácter que se calificaría como extravagante. Aprovecho y les recuerdo que si ustedes leen literatura en inglés, esos delirios les dicen bizarre. Y a veces cometemos el grave error de transliterar y no de traducir, porque bizarro, bizarría en español es valentía. Entonces, delirios bizarros, grave error, es delirios extravagantes. Así es como bizarre delusions es en español es delirios extravagantes. Así es que lo tenemos que decir. Miren en el diccionario si no me creen. Bueno. Entonces, los delirios plausibles y no plausibles nos orientan mucho, porque nos ayudan con el ítem anterior, con el de la congruencia con el estado del ánimo. Porque ¿para qué es la congruencia con el estado del ánimo? Cuando los pacientes les estamos sospechando una psicosis primaria y están hipomodulados, entonces usted no les va a hablar mucho de congruencia con el estado del ánimo porque pues ahí, entonces muchas veces usted ve al paciente esquizofrénico que usted sí le logra percibir cuando usted ha afinado bien su música límbica y la resonancia, y usted sí percibe que él está ansioso, que él está sufriendo por los delirios, pero no ha tenido ningún episodio afectivo claro, no ha tenido ni depresión ni manía. Entonces usted ahí no habla de congruencia porque no tiene contra qué. Pero cuando el paciente sí es un esquizoafectivo, cuando el paciente es un bipolar, una de las cosas que le puede ayudar es que los pacientes esquizoafectivos, usted los puede ver claramente expansivos en una manía, cuando el esquizoafectivo es subtipo bipolar, porque también hay esquizoafectivo subtipo monopolar. Entonces, usted ve el esquizoafectivo en una manía, pero le puede estar diciendo cosas claramente de delirios de culpa. Entonces, ahí sí es incongruente con el estado del ánimo. Viceversa, usted puede ver el esquizoafectivo con depresión y le está hablando de delirios grandiosos. Ahí sí es incongruente con el estado del ánimo. Y el esquizoafectivo puede tenerle delirios no plausibles. Entonces le habla de que ese es el que a veces le dice que le cambiaron a los familiares, los delirios bien, bien extravagantes. En cambio, por lo general, en psiquiatría nada es patognomónico, entonces no van a decir que yo dije que siempre, porque no, siempre no. Pero en la inmensa mayoría de los casos, los pacientes de depresión que hacen síntomas psicóticos, y es una depresión monopolar, o los pacientes bipolares que hacen síntomas psicóticos, le hacen congruentes con el estado del ánimo y además casi siempre plausibles. Y cuando no son plausibles, no son muy extravagantes que digamos. Y son muchos, entonces uno sí ve muchas señoras bipolares muy religiosas que le tienen delirio místico. Entonces, pues eso cabría dentro de lo no plausible, pero es que es muy esperado dentro de la señora no le dice, por ejemplo, que se la llevaron los extraterrestres. Cuando usted ve delirios así muy extravagantes o incongruentes con el estado del ánimo, pilas que puede ser que sea más por el lado del esquizoafectivo. Ahora, una que otra vez uno sí ve pacientes bipolares con delirios extravagantes. Sí los vemos, pero no es lo más frecuente. Entonces, para eso es que usamos lo de la congruencia con el estado del ánimo y plausibles o no plausibles. Según la duración en el tiempo, los delirios pueden ser crónicos o agudos. ¿Cómo es un delirio agudo? Pues es un delirio que se instaura, normalmente es el delirio de los bipolares o de los monopolares, se instaura dentro del episodio afectivo, ¿cierto? Entonces, si esta es la manía, por ejemplo, ¿cierto? Aquí empezó la manía, esto es la duración en días, entonces
Aquí empezó la manía y aquí ya se terminó la manía. ¿Cómo es la psicosis? Está aquí, está dentro de la manía, está, por ejemplo, así, contenida dentro de la manía, está ahí. Ese es un delirio agudo. ¿Por qué? Porque usted ve que el paciente llega al hospital diciendo que él es Jesús de Nazaret o que está lleno de plata, que es grandioso los delirios, y el paciente normalmente se va a la hospitalización y él mismo dice, uy, no, yo sí que estaba hablando, uy, no, y sale ya mucho mejor. Puede que todavía salga con algo de taquilardia, con algo, pero ya al resolverse los síntomas afectivos, desaparecen los síntomas psicóticos. Es un delirio agudo. ¿Qué es un delirio crónico? Entonces ese es el de la psicosis primaria. El joven a los 16, 17, 18, por ahí 20 años, hace su primer episodio psicótico, lo hace con características extravagantes, por ejemplo el del chip, que le transmiten y le roban el pensamiento, y usted le empieza los medicamentos, la persona mejora el afecto, la persona mejora la conducta, pero usted lo entrevista 30 años después y él le dice, a mí sí me estaban robando los pensamientos, sino desde que usted me mandó ese medicamento, ya como que no les intereso, ya no me roban los pensamientos, ¿sí? Y estoy más tranquilo. Pero él dice que al sí, o sea, 30 años después, 20 años después, él le sigue diciendo que sí pasó. Ese es un delirio crónico. Ese es un delirio que se cronificó. Eh, Esta ya es más psicopatológica, pero es importante. Los delirios pueden ser primarios o secundarios. Ahí ya les estaba dando un ejemplo. Un delirio primario es un delirio en donde aparentemente no hay ninguna otra alteración, solamente está disfuncionando el propio pensamiento del paciente, por decirlo de alguna manera, que es el delirio de la esquizofrenia, del trastorno esquizoafectivo y del trastorno delirante. Ese es un delirio primario. Y los delirios secundarios pueden ser psiquiátricos y no psiquiátricos. Los delirios secundarios psiquiátricos se presentan en el trastorno bipolar por el afecto, en la depresión monopolar por el afecto o en las psicosis tóxicas por la cannabis, por los derivados de cocaína, opiáceos, opioides, todo lo que puede dar síntomas psicóticos. Entonces ahí ya son delirios secundarios psiquiátricos. Y acuérdense, por amor a Dios, y nunca olviden que hay delirios secundarios no psiquiátricos, los del delirium, los de las infecciones, los del trauma, los de la hipoxia, los de la meningitis, los de las encefalitis, los de las enfermedades metabólicas. La lista de delirios no psiquiátricos es gigantesca. Y tristemente se nos olvida que los diagnósticos de la psiquiatría son de descarte y que yo debo arrancar descartando de los no psiquiátricos secundarios, los secundarios psiquiátricos y solo de último pienso en los primarios. Entonces para eso también nos sirve. Según el número de afectados. Según el número de afectados, los delirios pueden ser de una persona, afectan a una persona, o los delirios pueden ser compartidos. Eso es un fenómeno que yo encuentro supremamente interesante, porque los delirios compartidos, la revista colombiana de psiquiatría tiene varios reportes de casos muy bellos, y ahí pues eso es muy largo, no quiero detenerme acá mucho, pero hay un polo primario que es la persona que sí tiene la patología mental, cualquiera sea, que es el que tiene el delirio como tal, y cuando tiene una relación cercana o estrecha con otra persona, entonces lo ve uno el hermano mayor con la hermanita menor, lo ve uno mucho en los ancianos que son pareja y que viven solos, lo ve uno a veces mamá, hija, así sucesivamente. Entonces, la persona inicial, hay una que sí tiene el delirio, que sí tiene la patología, y la otra que termina convencida como por un fenómeno mucho más de sugestión de lo que está sucediendo. Entonces en la revista colombiana sí que trae un reporte bellísimo de un delirio de Ekbom con alucinaciones dermatozoicas y, y alucinaciones de fornicación, ¿cierto? Fornicación. Entonces tenían de Ekbom con los gusanos y con la parasitosis, los ectoparásitos, y era la viejita que estaba enfermita con el viejito que terminó con la creencia. Uno los hospitaliza, pero a este no le da medicamentos, a esta persona le da los medicamentos y en la medida en la que mejora en el polo primario, mejora en el polo secundario. Los delirios secundarios, los delirios compartidos pueden ser de una persona hasta de muchas personas afectadas por familia. Con eso tenemos de largo bastante cortado con el tema de los delirios, aunque falta mucho. Entonces uno siempre a los delirios debe, en el examen mental por lo menos, decirles el grupo y lo que sea relevante. O sea, mínimo delirios del daño, tal,
si lo pudo clasificar. Si no lo pudo clasificar, usted simplemente verbaliza delirios, abre comillas y lo que el paciente mencionó. Siempre traten de colocar un pedacito de lo que el paciente dice. Yo sé que a uno, y lo digo por experiencia personal, uno en un turno a veces no alcanza, entonces pone simplemente delirios del daño, a veces toca, pero traten de ponerle. Y si ustedes ven que el delirio ustedes ya le pueden poner según su congruencia con el estado del ánimo, si es un delirio agudo o crónico, si es un delirio extravagante o no lo es, traten siempre de ponerle la mayor cantidad de apellidos posibles a los delirios. Y por último, tenemos las ideas de muerte. Ustedes van a decir, Dios mío, ¿cuánto va a durar esta charla? Bueno, no se preocupen que ya les expliqué todo lo de las ideas de muerte. ¿Cómo así? Sí. Las ideas de muerte a veces hay que escribirlas por aparte porque de alguna manera tienen un impacto muy, muy importante en las decisiones clínicas de los pacientes. Pero si ustedes vinieron conmigo, yo les decía que el contenido del pensamiento tiene 4 formas de presentarse de alguna manera. Las ideas sobrevaloradas de la vida diaria, las ideas sobrevaloradas que son patológicas y que son las que casi siempre vamos a notar, los fenómenos obsesivos y los fenómenos delirantes, ¿sí o no? Espero que se acuerden. Ya deben estar cansados a este punto, pero yo también lo estoy, pero es importante. ¿Cuáles son las ideas sobrevaloradas? Pues las del día a día. Hay ideas de muerte que pueden ser de ese tipo. Por controversial que pueda ser, sabemos que es así. Porque si no, entonces la legislación que existe en tantos países, incluido ya el nuestro, sobre eutanasia sería una mentira. Lo que pasa es que distinguir una idea sobrevalorada no patológica de una idea sobrevalorada patológica de muerte no es fácil. Por eso aquí sí, en Colombia quedó muy bien que debe haber un experto en salud mental en un equipo que defina si una eutanasia es viable o no. Porque debe aportar mediante la entrevista de ese paciente y con información colateral de su familia si esta solicitud de eutanasia sí aplica dentro del concepto de idea sobrevalorada no patológica. Porque finalmente cuando una persona pide la eutanasia no es que se quiera morir, la persona lo que quiere es parar de sufrir. Entonces usted ve que un especialista, entonces voy a decir cáncer, entonces un oncólogo que no es el tratante ya le confirma al equipo de eutanasia si efectivamente esto ya no tiene reversa, ya no hay tratamiento, ya no hay opción, ya estamos, ni siquiera los manejos paliativos le están respondiendo, esta persona está sufriendo. Entonces ya tenemos una visión objetivable del sufrimiento de esa persona. La persona dice, mire, entonces normalmente, si tú no tuvieras esto, tú estarías pidiéndonos esto, y la persona dice, no, yo lo único que quiero es no sufrir más. Pues eso, aunque es una idea sobrevalorada, evidentemente, pues es una idea sobrevalorada que todos en algún momento entenderíamos como lógica. Ahí sí me permito decir ese término. Es una idea sobrevalorada que de alguna manera todos compartimos, entendemos y respetamos, independientemente de nuestros sistemas de creencias en donde podemos estar a favor o en contra de la eutanasia, pero es que nuestros sistemas de creencias no dejan de ser nuestro sistema de creencias y no pueden estar por encima de el derecho a muchas cosas que entre otras cosas es la individualidad. Acuérdense que una de las cosas que determina que una idea sobrevalorada no está mal es cuando yo digo, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, pero te la respeto. ¿Cierto? Acuérdense que ahí es donde empieza. Entonces, una idea de muerte puede ser, llamémosla no patológica, normal. Pero una idea de muerte puede ser esta, por ejemplo. Casos. Vea, doctor, yo tuve un descalabro económico terrible y tuve una situación económica tenaz. Y para mi familia, la casa y el estatus que tenemos es muy importante. Y entonces yo veo que mi esposa está sufriendo mucho si se va a perder la casa. Me ha dicho que qué vamos a hacer con los hijos y no sé qué, y que qué les vamos a dejar. Y tan y pascual. Entonces, vea, doctor, yo tengo un seguro de vida que incluye muerte por accidentes. Entonces yo estoy pensando que lo mejor que puedo hacer es coger el carro y en una carretera irme por un voladero y ¡pum! Solucionar esto de una vez para que mi familia pueda cobrar el seguro y que salven la casa. Eso que suena muy lógico,
Pregúntele a la familia qué pensaría de disfrutar esa casa el día que se enteren que de verdad fue por eso y que no fue un accidente real. Entre otras que además va a estar la investigación de la compañía de seguros a ver qué pasó, ¿cierto? Entonces, esa idea de muerte es una idea sobrevalorada, porque cuando usted le pregunta a la persona, venga, y si usted no tuviera las deudas, ¿usted estaría pensando en esto? No. O sea, lo que lo está poniendo a pensar a usted en esto es la angustia. Usted en realidad no se quiere morir, usted lo que quiere es de alguna manera solucionar la situación económica. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Esas ideas de muerte son muy peligrosas, porque esas ideas de muerte son la base de muchas de las ideas autolíticas que vimos en cómo se estructura la entrevista para uno llegar hasta ellas. Entonces ese sería el segundo tipo de ideas de muerte. Hay que pararles muchas bolas y por eso hay que reportarlas. Casi siempre vienen en el contexto de la depresión, de la ansiedad o de la depresión y de la ansiedad. Hay ideas de muerte que pueden ser fenómenos obsesivos. ¿Cómo? La persona tiene una imagen en donde se hace daño, pero usted le pregunta, ¿y usted tiene intención de hacerse daño? Y dice, no, pero me desespera esa vaina de que todo el tiempo estoy viéndome como si me hiciera daño y no la logro entender. Y mire que era un fenómeno obsesivo. Y por último, puede ser que una idea de muerte sea, no, la voz me dice que vaya y haga tal cosa y que luego me haga yo tal otra, ¿cierto? Entonces esa es una idea de muerte psicótica, delirante. Entonces ahí ya vimos que las ideas de muerte las redactamos aparte muchas veces y decimos en el examen mental, niega ideas auto o heterolíticas y las ponemos aparte no porque sean una cosa aparte, porque o son ideas sobrevaloradas, o son fenómenos obsesivos, o son fenómenos psicóticos. Pero debido a la relevancia que tienen en casi todos los exámenes mentales, por lo menos en el de ingreso y en el de egreso, nunca debe faltar que escribamos niega, nunca digan no hay. Nunca digan no hay. Acuérdese que esto se llama esa expresión del pensamiento, no el pensamiento de verdad. Siempre escriban niega, es muy distinto, niega ideas auto o heterolíticas. Entonces con eso tuvimos ya la expresión del pensamiento, vimos la forma en el primer video, aquí vimos las alteraciones del contenido. Falta muchísimo del contenido, pero ustedes ya sabiendo, estas cuatro pueden ir y profundizar. Ustedes en la forma, en el anterior, ya sabiendo los criterios de Ludwig de lo que es un habla normal y sabiendo las alteraciones de aumento, las alteraciones de disminución y todas las otras que mencionamos, les garantizo que se desbaran del 99% de los exámenes mentales. Ese 1% no es que sea menos importante, lo que pasa es que es menos frecuente, pero sí deben ir al libro y profundizar. Muchas gracias.